Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Liposucción Mental, en donde estamos sacando la basura para quedarnos con lo bueno. Y vamos a comenzar el capítulo 4 del libro de Hechos en la nueva traducción viviente, que te dejo también en la descripción para que tú puedas leer junto conmigo. Te recuerdo que los viernes tenemos episodio en vivo a las 7 de la mañana para que juntos podamos alabar a Dios y también aprender un poco más, conocer a nuestro Señor, practicar juntos lo que hemos aprendido. Así que comencemos. Dice, Pedro y Juan ante el concilio. Recordemos, todo esto fue después de que se sanó este hombre y les empezó a predicar este Pedro. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, recordemos también que esto estaba pasando a los alrededores o afuerita del patio ahí del templo, porque ahí es donde todo sucedió. Mientras Pedro y Juan le hablaba a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Ahora, es importante, todo este grupo de sacerdotes, capitán de la guardia, que eran gente que se dedicaba a mantener el orden ahí en el templo, y los saduceos. Los saduceos eran uno de los grupos religiosos, sectas, pues, que no creían en la resurrección. Era parte fundamental de su creencia. Por lo tanto, al estar oyendo que estaban hablando de un hombre resucitado, decían, ¿qué es esto? ¿Qué les pasa? ¡Ah! Aparte de que los saduceos eran los más ricos. Era gente muy rica y gente con mucho poder político. Y casi todos estos, los sacerdotes, los capitanes de la guardia, todos estos habían sido colocados o tenían convenio con los romanos, que eran los que gobernaban, y también tenían beneficios de esa relación con los romanos, beneficios económicos, beneficios de poder. Por lo tanto, a ellos realmente lo que les interesaba era mantener ese estatus, ¿no? Bueno. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Ahí los botaron. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de hombres creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000. ¿Te imaginas esto? 5,000 personas que creyeron. ¡Wow! Sigamos. Al día siguiente, el concilio, integrado por todos los gobernantes, ancianos y maestros de la ley religiosa, se reunió en Jerusalén. El sumo sacerdote, Anás, estaba presente junto con Caifás, Juan, Alejandro y otros parientes del sumo sacerdote. Hicieron entrar a los dos discípulos y les preguntaron. Ahora, ellos podían hacer este juicio porque estaban en los terrenos del templo y ellos tenían completa poder, injerencia, pues autonomía de cierta forma en esa parte, ¿no? Podían hacer sus propios juicios de su ley religiosa. Entonces, les preguntaron, versículo 7. Hicieron entrar a los discípulos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ¿nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un lisiado? ¿Quieren saber cómo fue sanado? Déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Y me voy a detener tantito aquí, porque aquí hay dos cosas importantes que resaltar. Estos hombres eran los mismos, este concilio era el mismo concilio que se había juntado para juzgar a Jesús y que lo habían condenado a la muerte y que bueno, quien tenía que dar ya la orden total era Pilato, pues. Pero
se estaban presentando ante los mismos que habían juzgado a Jesús. Sabían que estaban predicando en el nombre de Jesús, pero querían ver si se atrevían a mencionarlo porque a Jesús lo habían matado. Claro que había resucitado y ellos eran testigos de esto. Y por eso ellos decían, ¿cómo es posible? Nosotros matamos a ese hombre, nos aseguramos que muriera. ¿Cómo es posible que dicen que está vivo? Y estaban en un conflicto total porque estaba afectando sus intereses de ellos, ¿no? Bueno, pero al hacerles la pregunta y quererlos intimidar, porque es lo que estaban haciendo, les preguntan, me llama la atención que les dicen, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Así como diciendo, a ver si se atreven. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó. Pedro y Juan, que no se menciona aquí a Juan hablando, pero Pedro, en lugar de ponerse a la defensiva, decir, no, pues es que esto, no, él fue a la ofensiva. Y fue a la ofensiva para predicarles, porque les dijo, a ver, no nos hagamos tontos. Casi les dice, ¿no? Les dice, a ver, ustedes bien saben que estamos predicando en nombre de Jesús y nos están juzgando por hacer algo bueno, por sanar a este hombre. Y que ustedes mismos lo crucificaron y que ustedes mismos hicieron esto. Así que esto es algo muy importante, que lo hicieron no porque, sí, sabemos que Pedro era un poco broncudo, pero bueno, servía un poco de su carácter de eso, pero fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo importante. Lleno del Espíritu Santo fue que habló de una forma que ellos jamás se podían imaginar y con un conocimiento que ellos no creían que iba a hablar un pescador. O sea, era la persona menos estudiada con la que ellos podían hablar. Y ellos eran la élite. Entonces, por esa razón es que dicen 13, sigamos. Los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. Sin embargo, dado que podían ver allí de pie entre ellos al hombre que había sido sanado, porque ahí estaba, lo veían, sabían de ese hombre, no hubo nada que el concilio pudiera decir, o sea, pues no habían hecho nada malo. Así que les ordenaron a Pedro y a Juan que salieran de la sala del concilio y consultaron entre ellos. Ahora sí que aquí se puso bueno, como en las películas, ¿no? Que se salieron y empezaron a pensar y dijeron, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Pero a lo mejor estaban todos así, ¡ay! ¿Qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban unos a otros. No podemos negar, y hasta a lo mejor decían, ¡ay! No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Y todos en Jerusalén ya lo saben. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Y como ellos eran la autoridad religiosa, pues ellos dijeron, pues ya se van a callar, ¿no? Nos van a hacer caso. Nosotros somos los que mandamos. Pero Pedro y Juan respondieron. O sea, dijeron así como que, ¿qué? Hello. ¿Acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más. Pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio. Pues todos alababan a Dios por esa señal milagrosa. Estaban en una disyuntiva porque el pueblo estaba alabando a Dios por lo que habían visto. La sanidad de un hombre que había estado lisiado por más de 40 años. Hasta ahí vamos a llegar de leer en este día y pues bueno, durante que estuvimos leyendo, estuvimos analizando, platicando sobre qué es lo que estuvo pasando, pero cómo estos hombres fueron a la cárcel y uno lo podía ver y decir, bueno, pues fueron a la cárcel, pasaron una noche en la cárcel y 5,000 hombres, dice, ¿verdad? Y 5,000 hombres se convirtieron. Y uno diría, bueno, vale la pena. Pero pues a nadie le gustaría ir a la cárcel, a nadie le gustaría estar sufriendo peripecias, a nadie le gustaría ninguna de estas cosas, siendo sinceros. Pero aquí lo importante es no tener la vista puesta en uno, ¿no? Sino saber que el propósito de Dios es que la gente sea salva. Y que hay oposición, movida por muchas cosas humanas. Pero detrás de todas esas cosas humanas que hay pecado.
Y detrás del pecado, ¿quién está? Pues el diablo. Entonces, estamos peleando. Nuestra lucha no es contra los seres humanos, es contra las potestades y espíritus demoníacos. Pero ellos son unas cucarachas delante del poderío y la majestad de Dios. No, por eso no, que no tengan poder, que no sean peligrosos, o sea, ¿en qué sentido? En que tienen artimañas, engañan, tienen poder y tienen a mucha gente cautiva a causa del pecado. Y el único que venció al pecado fue Jesús. El único que murió y resucitó es Jesús. El único que entregó su vida es Jesús. Fue Jesús y es el único que está vivo y es el único que es el camino al Padre. Por lo tanto, ellos no podían callarse, ellos no podían quedarse sin obedecer a Jesús. Y en este caso es un caso preciso en donde entra la disyuntiva de ¿qué hago? ¿Sigo las normas que me está exigiendo la ley de mi país, la ley de donde estoy, o sigo a Dios? Y el parámetro que tenemos es, si una ley va en contra de lo que Dios dice, entonces no está correcta. Y nosotros tenemos que seguir lo que Dios dice, no por eso estarnos peleando, cosas así, no. Y aquí hubo consecuencias, porque ellos habían puesto su propia ley humana de que no querían que hablaran de Jesús. Entonces, sufrieron unas consecuencias los discípulos, en este caso se puede decir persecución, lo que sea, pero ellos sabían que estaban haciendo lo correcto. Y en estos últimos tiempos, probablemente va a haber muchísimas cosas, normas, leyes incluso sociales, leyes que son legales, pues, que van a estar en contra de lo que Dios dice. Y vamos a incomodar a muchísimos con lo que estamos diciendo. Muchos no quieren aceptar que Jesús es el único en el que hay salvación. Pero esto no significa que nosotros dejemos de hacerlo. Ahora, muy importante, no significa también que tenemos que ser unos canijos, discúlpenme la palabra, pero que seamos peleoneros y cada bola de puras peleas, gritos, debates encarnecidos, tratemos de convencer a la gente. El que los convence es el Espíritu Santo. El que los convence es el poder del Espíritu Santo. Las maravillas, las señales, el amor. 5,000 personas se convirtieron porque veían a ese hombre que durante 40 años estuvo lisiado. ¿Y quién lo sanó? Jesús. Así que si estamos aprendiendo esto es para que sepamos cómo actuar en estos tiempos. Solamente por el poder del Espíritu Santo. Que se sanen los enfermos. Para eso estamos en esta tierra. Siendo hijos de Dios y útiles para el servicio de Dios. Que se sanen los enfermos. Que sean libres las personas que estén en depresión, endemoniados, porque muchas cosas tienen que ver por cuestiones espirituales o enfermedades, ¿no? Entonces, que la gente sea libre. Y a la gente ver eso, va a decir, pero ¿por qué? Si esto era imposible. ¿Lo hiciste tú? No, no lo hice yo. Lo hizo el Espíritu Santo. Lo hizo Jesús, que te ama y quiere que lo conozcas. Así que si tú no le has entregado tu vida al Señor Jesús, te invito a que lo hagas. Simplemente tienes que pedírselo. Y te voy a prestar mis palabras para platicar con Él. Señor Jesús, he entendido en este día que tú eres el Hijo de Dios y que solamente en ti hay perdón de los pecados. Me arrepiento de cada uno de mis pecados y te recibo en mi corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios y que solamente tú me puedes limpiar y salvar. Límpiame, Señor. Toma mi vida. Recibo tu amor y recibo tu regalo del perdón y la gracia. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Y ahora ya eres un hijo de Dios. Dios es tu Padre y sigue junto con nosotros estudiando la palabra, la Biblia, que nos da un poco más de luz. No un poco, nos da mucha luz. Así que nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental para seguir sacando la basura, lo que no vale la pena, lo que nos estorba. Adiós.